La SOCI, la Asociación de Empleados, es un sitio de encuentro desde el punto de vista de las personas que están en activo, tanto desde el punto de vista personal como familiar, con personas de toda España, ¿no? De otras comunidades autónomas, de otras provincias. Funciona a través de secciones que son deportivas, lúdicas, como hoy que hemos visto este teatro. Es la forma que tenemos de, además de ser empleados, pues podemos estar después, disfrutar con nuestros compañeros y con nuestra familia. La obra se había presentado en Barcelona, en castellano. Para mí, como asociado y empleado de CaixaBank, es un orgullo poder formar parte de algo así, porque es algo que nos pertenece a todos, es un patrimonio que tenemos entre todos y que nos ayuda a catalizar eso tan fuerte que tenemos en CaixaBank y tan distinto, que nos hace tan distintos como es el orgullo de pertenencia a esta casa. Yo creo que es una unión casi natural, que la Asociación de Personal de la Caixa y los voluntarios de la Caixa nos sumemos y unamos fuerzas. Para mí ha sido un placer encontrar un grupo de teatro que es como una gran familia. La verdad que es una vivencia increíble. Aparte, pensar que el trabajo es lo más cooperativo que hay, es la labor más cooperativa que hay. Todo el mundo es importante. Lo que me ha gustado ha sido la representación que han hecho, que parecía tan real que ponía los pelos de punta. Me ha encantado la evolución de cómo ha empezado y cómo terminaba y cómo estaba ahí la cosa. Muy interesante. Los actores son fantásticos, desde luego, fantásticos. Encontrarte con compañeros y con personas de diferentes ámbitos, la verdad que te enriquece muchísimo. Es una unión muy bonita, puedes estar un nuevo jubilado, volverte a encontrar con compañeros antiguos. Se le está dando un enfoque muy acertado, inclusivo de todos los colectivos, y yo creo que esto augura un éxito seguro. Una cosa, para que te guste o quizá no te guste, hay que probarla. Y por lo tanto yo les diría que le intenten. Hay cosas que a veces no se prueban nunca. Y dice, no me gusta porque no lo has probado.